Claro que sí. Claro que sí. Buenas noches a todos. Gracias por darme la oportunidad de conversarles un poquito sobre mí, sobre algunas experiencias que he tenido. Mi nombre es Javier Feliu, tengo 52 años, estoy casado, tengo 3 hijos. Diego, que es el mayor, tiene 27 años, Ramón tiene 25 y Ana Isabel tiene 24. Mi esposa Ana Matilde y yo tenemos una empresa que se dedica a operar estaciones de combustible. En la actualidad estamos operando 8 estaciones bajo la marca Puma y 3 tiendas de conveniencia bajo la marca Super 7. Un poquito acerca de mi formación. Después de graduarme de secundaria, apliqué y me gané una beca para estudiar en una academia militar en Estados Unidos, el US Coast Guard Academy. Ahí estuve de 1986 a 1990. Me gradué en 1990 como ingeniero eléctrico. Regresé a Panamá y un par de años después completé una maestría en administración de empresas en la Universidad Santa María la Antigua. Básicamente la completé estudiando de noche mientras trabajaba de día. Entre 1990 y el año 2002 trabajé para 4 empresas aquí en Panamá. Eso es Standard Oil, Gulf Oil, Sherwin-Williams y Tagarópulos. En 2002 decidí renunciar a Tagarópulos y empezar mi primer negocio propio. Arranqué con una empresa de suministro a barcos de guerra y esa empresa la operamos con bastante éxito durante 10 años, hasta el año 2012. En el 2012, Puma compró las operaciones de esos Standard Oil en Panamá y necesitaban operadores para sus estaciones de combustible. Entonces tuvimos la oportunidad de entrar en esa oportunidad y arrancamos con una estación de combustible en el año 2012 con alrededor de 25 empleados. Era una estación con tienda y poco a poco pues fuimos creciendo hasta, digamos, este año, que antes de la pandemia pues teníamos 8 estaciones y alrededor de 100 empleados. Eso es así muy brevemente mi experiencia de trabajo de negocios. Ahora les hablaré un poquito sobre mi experiencia en programación. Realmente mi primera exposición a la programación la tuve en la universidad. Aquí en secundaria, pues no, en los años 80
Donde yo estudié, pues no había laboratorio de informática ni nada de eso. Así que cuando llegué a la universidad fue que fui expuesto a los lenguajes de programación. El currículum de ingeniería eléctrica incluía 3 clases de programación, todas en un lenguaje que se llamaba Turbo Pascal, que probablemente nadie conozca ahorita, no sé, al menos, bueno, alguien que tenga mi edad probablemente lo conozca. En el último año de ingeniería tuve la oportunidad de tomar una clase que abarcaba 2 semestres que se llamaba Estudios Dirigidos en Ingeniería Eléctrica. Esa clase consistía en trabajar con la asesoría de un profesor en un proyecto financiado por alguna agencia del Estado, del gobierno. En mi caso, trabajé en un proyecto para el sistema de navegación Omega. Era un proyecto que incluía construir algo de hardware, algo de diseño digital, pero el 90% del trabajo era proyecto de programación. La parte de software incluía la programación de una interfase de usuario para operar el sistema. Esa interfase la escribí en Turbo Pascal, y una parte que era un sistema de control automático y procesamiento digital de señales que estaba escrito en Assembly Language. Realmente el proyecto fue un proyecto bien ambicioso y por suerte pues lo logré completar en el tiempo y aprendí muchísimo de programación. Sobre todo el aprender Assembly. No había ninguna clase de Assembly en la universidad, así que básicamente tuve que aprender el lenguaje leyéndome el manual de Assembly, que era un manual como de 600 páginas, y hace unos días busqué el informe para revisarlo, porque han pasado 30 años y no recordaba muchos detalles, y me llamó la atención. Al final en los anexos están todos los printouts de todos los programas. El programa de Assembly tiene alrededor de 500 líneas, y una cosa que me llamó la atención, me pareció cómica, es que casi todas las líneas tenían un comentario mío. Y era realmente la única manera de entender qué era lo que uno estaba programando. Imagínense hoy en día en Python escribir un programa donde tienes que poner un comentario en cada línea, pues alguien que te revise el código te va a decir que estás utilizando muy mal las prácticas de programación. Pero bueno, eso era lo que había en ese tiempo y era lo que había que hacer. Otro proyecto interesante en el que trabajé por varios años fue en los supermercados virtuales de Riversmith. La primera versión del supermercado virtual la hice en el año 1998. La hice utilizando Microsoft SQL Server como base de datos y una tecnología de Microsoft que se llamaba Active Server Pages, que era básicamente un lenguaje, un server-side scripting language, más o menos como PHP o incluso Jinja en Python, digamos. Esa versión funcionó del 98 al 2003, y en el 2003 hicimos una segunda versión que corría completamente en el Flash Player y estaba programada totalmente en un lenguaje que se llama ActionScript, que era un lenguaje de Flash, pertenecía a la familia de lenguajes de ECMAScript, así que era muy parecido al JavaScript, pero era bastante más poderoso que lo que era el JavaScript en ese tiempo. Esa segunda versión la usaron hasta el 2008. Ya para esa época yo estaba bastante enredado con mis propios negocios, y cuando era necesario hacer una tercera versión, decidí no participar en la tercera versión del supermercado virtual. Ahora, hay un tema que se fijan recurrente en estos 3 proyectos que les he hablado, y son los 3 proyectos se programaron en lenguajes totalmente distintos. Y mi experiencia es que uno debe completar los proyectos en el lenguaje que es conveniente para el proyecto en particular en que uno está trabajando. En ocasiones eso implica que uno debe aprender un nuevo lenguaje de programación y uno no debe cohibirse. Al contrario, uno debe encontrar esas coyunturas como oportunidades de aprendizaje. Ya para el año 2012
decidí retomar el tema de la programación. Las plataformas de aprendizaje en línea pues habían mejorado significativamente y empecé a coger cursos en varias plataformas. Entre el 2012 y el 2020 completé varios cursos en Udacity, incluyendo 2 nanodegrees, el de Full Stack y el de Frontend. Y además completé decenas de cursos en Udemy, principalmente, con temas como Python, software testing, Docker, Kubernetes, SQL, etc. Todos estos cursos realmente me dieron bastante confianza como programador, me ayudaron tal vez a sobreponerme al famoso impostor syndrome que muchas veces tenemos, y además me ayudó a aplicar todo lo aprendido a mejorar los procesos internos de nuestras empresas. Mi experiencia ha sido que hay muchísimas oportunidades de automatización cuando uno analiza sus procesos internos. Cualquier proceso repetitivo o susceptible a errores es candidato a automatizarse en una empresa. Y en muchas ocasiones, parece mentira, pero uno puede obtener grandes ganancias en eficiencia escribiendo un pequeño script que probablemente te toma 1 o 2 días completarlo, pero que te produce ahorros en tiempos y en eficiencia durante años. En otras ocasiones no te queda más remedio que para resolver un problema escribir un programa más complejo, mejor estructurado y mejor testeado. Pero en cualquier caso, yo soy de la opinión que las oportunidades que tenemos hoy en día para aprender a programar y a programar bien son inagotables. Hay cursos de excelente calidad en plataformas para todos los presupuestos. Hay herramientas de programación open source que son excelentes y están disponibles para todos. La documentación de los principales lenguajes, frameworks, librerías, etcétera, es excelente gracias a la contribución de miles de voluntarios que dan su tiempo para que nosotros tengamos documentación clara, pertinente y que nos ayuda a aprender. En conclusión, yo siento que vivimos en una era dorada de la programación y debemos aprovechar todos los beneficios que esta era nos trae para aprender y convertirnos en mejores programadores. En la medida de nuestras posibilidades, debemos también dar hacia atrás y contribuir de alguna manera, ya sea con tiempo o con dinero, a las principales herramientas que utilizamos para que sigan mejorando y sigamos obteniendo beneficios de ellas. En la pantalla está mi información de Twitter, de GitHub y mi blog. Los invito a que se conecten conmigo y que mantengamos la conversación. Gracias. Ajá.
Bien, me siento súper identificado con algunas cosas que dijiste, como por ejemplo los cursos que agarraste en Udacity. Yo también pasé por ahí y fue parte de mi, de mi career path para cambiarme a la programación. También hice bastantes cursos en Udemy. Y bueno, mi pregunta para ti sería, eh, ¿qué, qué tanto crees que te ha ayudado esas características de emprendedor y empresariales que te formaron eh, en en el éxito de aplicar tus habilidades de software development? Sí, bueno, la verdad es que desde la empresa que abrí en el 2012, por ejemplo, el software que usábamos eh, para todo en la empresa lo escribimos nosotros mismos. Ese software usábamos de base de datos Access y el software estaba escrito en Visual Basic. Y con eso facturamos, imprimíamos los labels para las cajas de comida que iban a entregarse al barco, se controlaban los pedidos, se generaban las órdenes de compra a los proveedores, en fin, todo eso. Realmente la parte de empresa y programación para mí ha ido de la mano una cosa con la otra, porque cuando tienes una empresa pequeña tienes limitaciones hasta cierto punto en conseguir programas buenos a la medida que te resuelvan los problemas. Y el poder yo mismo hacer esos programas, pues no solo me ahorraba tiempo, sino que tenía algo hecho a la medida eh, y me ahorraba dinero. Así que durante todos esos años he estado casi que siempre programando. Si no eran proyectos de afuera como el de River Smith, eran proyectos internos. Y realmente te ayuda mucho a foguearte porque no tienes que estar buscando un cliente al cual venderle el proyecto. El cliente eres tú mismo y tienes una cantidad interminable de procesos que puedes mejorar y siempre que tengas algo de tiempo, pues le dedicas a la programación, aprendes y mejoras tu empresa. Fantástico, gracias. Sí, sí, ahorita en la pandemia la verdad es que para nosotros ha sido muy difícil y bueno, de 100 empleados que teníamos al principio de la pandemia, ahora tenemos creo que 47, algo así. Y básicamente tienes que hacer mucho más con menos recursos. Yo espero que superemos este tema lo más pronto posible y que las cosas regresen a los niveles que estaban antes, pero la realidad es que probablemente van a pasar meses antes que regresemos a los niveles del 2019. Y mientras tanto, eh, para hacer más con menos recursos, tienes que buscar cómo automatizar. Sí. Gracias, a la orden siempre y para lo que necesiten, me contactan. Mil gracias por invitarme. Gracias a ti, Javier.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Viene el tema principal. Buenas noches, ¿cómo estamos? Oye, gracias José y Adrián por el espacio aquí para compartir con ustedes. Un segundo en lo que comparto. Me avisan cuando puedan ver. Deben ver algo ahí como Inception, lo que se pueden ver ustedes mismos. A ver, sí, Operational Efficiency. Yep, all right. Bueno, yo tengo un poquito de background noise porque estoy No te babysitting preocupes. a la vez, así que, pero bueno, aparte Hay un de la botoncito, nueva normalidad. hay un botoncito De abajo noise, que ajá. dice voice, ajá, que dice noise suppression. Eso ayuda un poco. Dale, Ajá, entra. vale. All right. So, bueno, nada, gracias a todos y por acá conmigo está Ángel que les va a hablar también de TLs y está Edison que les va a hablar un poco de cositas de visibilidad para los equipos que hemos hecho con Python. Yo les voy a explicar un poco de qué hacemos como equipo. Operational Efficiency es un equipo en el lenguaje moderno de buzzwords, sería un equipo de data science, pero bueno, en realidad lo que somos es un equipo de analítica para asegurarnos que volamos los aviones y corremos la red de la manera más eficiente posible. Sí, y bueno, volar los aviones y correr la red de la manera más eficiente posible es, en esencia, pues, bueno, les voy a explicar como que área por área qué implica eso, ¿no? Eficiencia se divide en tres partes como grandes, ¿no? La primera es visualización y puntualidad, ¿no? On-time performance analytics. Ahí hacemos Airport Analytics, que sería entender la operación del aeropuerto y las cosas específicas de la operación del aeropuerto. Tenemos toda la parte esta de reportería, que implica, no sé, los que estén relacionados con empresas que cotizan en la bolsa de valores, en cualquier bolsa de valores. Tienes reglamentaciones y leyes que te indican que tienes que liberar estadísticas de tu organización para que los inversionistas sepan en qué tipo de estado estás operacional. Nosotros nos encargamos de generar parte de todas esas estadísticas en términos de cantidad de operaciones, de millas voladas y similares. Ok, por ahí podemos poner conmigo. Es Manuel, quizás. All right. Luego, lo que sí es Network Analytics, que es imagínense lo que hablábamos de Airport, pero a la red, ¿no? Es decir, es estudiar esas estaciones o esas partes de la red de una aerolínea que están influyendo en el performance o el rendimiento de toda la red, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica tomar o poder sugerir decisiones como cancelar un vuelo o adelantarlo o atrasarlo en base al impacto que ese vuelo puede generar en el resto de tu red. Así que digamos que hay algo de, bueno, exactamente lo que dice ahí, ¿no? Network Analytics es estudiar el impacto de un nodo en todo el resto de la red. El segundo pilar sería toda la parte de combustible, sobre vuelos y simulaciones. Combustible es bien straightforward, es un gasto altísimo que tiene la organización, así que nosotros nos encargamos de administrarlo de la manera adecuada.
Así que ahí como es bien straightforward. Los aviones gastan combustibles y hay maneras de analizar si se puede hacer de una mejor manera, ¿no? Y medirlo para poder buscar maneras de mejorarlo. Al final, o algo menos straightforward sería la parte de sobrevuelos, que al final es lo que hablábamos o más bien a mí me gusta decir que los cielos, a pesar de lo que uno piense, sí tienen dueño y tienen costo, ¿no? Así que operar una aerolínea cuando sobrevuelas diferentes países, eso te cuesta un monto similar a cuando tienes que gastar en combustible, pues esto es un costo fijo que tienes que tomar en cuenta. Y hay especialistas en el equipo que se dedican a entender esos costos y buscar las mejores maneras de administrarlo. Y finalmente, dentro de ese mismo grupo está un grupo de chicos que se dedican a simulación. Esto se puede hacer, me imagino que algunos de ustedes han escuchado Monte Carlo Simulations, que son simplemente correr cientos de veces un proceso para evaluar los resultados y crear estadísticas en base a eso. Luego tienes programas dedicados, me imagino que mucha gente, quizás Javier por ahí conoce o escuchó de Arena, y los que estudiaron industrial hace, no sé, más de 5 o 10 años conocen Arena. Los otros conocen otros sistemas, hay AnyLogic, por ejemplo, que es uno famoso gratis. Nosotros usamos uno que se llama Simio, y también, pero al final es simulación, que es tratar de replicar un proceso en un software para poder repetirlo muchas veces en un mundo virtual y medir el impacto de decisiones que te costaría dinero o tiempo hacerlo físicamente en persona. Todo, creo que se me olvidó iniciar diciendo que todos estos puntos en algún momento han sido tocados por algo de Python o podrían ser tocados por algo de Python, ya sea para mejorar el input que tienes para esos sistemas, en la manera en que trabajas la data para input o en la que manejas el output. Así que digamos que yo vería a Python como un potenciador de lo que puedes hacer. Es decir, tú puedes hacerlo sin Python, puedes hacerlo sin ningún lenguaje de programación, puedes usar cosas como Alteryx, que son herramientas visuales para hacer cosas que podrías hacer en programación y hacer data blending y todo esto. Pero si tienes Python, es como si lo conectaras y le metieras turbo y puedes hacer más cosas en menos tiempo y a veces más cool, ¿no? Pero no es exclusivo Python. Cualquier lenguaje de programación puede fill in ese rol. Python simplemente como más fácil de aprender y rápido. Finalmente tenemos la parte a la que nos atañe, que es todo esto de data wrangling, que es como el fajarse con la data, el desarrollo e investigación de operaciones. Los que estén relacionados con investigación o con industrial deben recordar investigación de operaciones es esa rama de la ingeniería que se dedica a estudiar un proceso y buscar o te da herramientas para optimizarlo, no mejorarlo, sino buscar su punto óptimo, que es un punto, bueno, matemáticamente definido. No es yo mejoré un poco el sistema, sino literal, ¿cuál es el punto óptimo que puedes alcanzar? Pues investigación de operaciones apunta a al menos decir cuál es y cuán lejos estás de allá. Es muy difícil alcanzar el punto óptimo en una operación del mundo real, pero tener la matemática y tener el background para hacerlo al menos te dice cuán lejos estás del ideal, y en ese lejos, esa distancia, es dinero, ¿sí? Así que si es dinero, significa que hay valor y cosas que podemos ir a rescatar en las que vale la pena el tiempo invertido para alcanzarlos. Luego tenemos toda la parte disculpen el background noise, toda la parte de data wrangling, y lo que van a ver hoy es Quick Prototyping Development, que es a través de Python, JavaScript, Node, React, Edison, Ángel y otros chicos del equipo entregan soluciones súper rápidas en costos marginales para solucionar problemas complejos, problemas. A mí me gusta pensar, o bueno, creo que sabemos que Copa es una aerolínea de clase mundial en su rendimiento, y nos gusta saber que un sistema que uno de nosotros haga puede tocar una operación de ese nivel, pues. Así que es súper como gratificante eso, y vas a ver ahorita cómo cosas pequeñitas pueden tener influencias
grandes en la operación. Yo les traigo, y lamento que tuve que poner esto aquí de última hora, pero es que esto no está todo terminado. Así que hay un pedacito que no les puedo enseñar, pero les voy a enseñar qué tipo de cosas se pueden hacer con Python, ¿no? El Staff Planner es un proyecto que estamos manejando digamos que de lo macro a lo micro, del long term a mid term. Acá hay un pedazo de short term, pero que explica el día a día y el impacto en el día a día cuál podría ser. Pero en long term, esto que les voy a mostrar es literal un trabajo de, no sé, 2 noches en Python para tratar data y buscar y aplicarle un modelo de optimización para buscar un resultado, ¿no? Los inputs son un itinerario, que es un horario, digamos, tienes 1000 vuelos a operar en un mes. Y en aplicación de reglas, tienes cuánta gente tienes que usar para esos vuelos, ¿no? Qué tipo de recursos tienes que usar para atender esos vuelos. Pero no están unidos, es decir, tú no sabes con cuántas personas tienes que tener todos los días para cubrir esa necesidad operativa. Lo metes en Python y te sale 2 cosas, ¿no? Un arreglo de tareas y un conteo de recursos. Esto muy sencillamente se ve así. Esto es un conteo por hora de cuántas personas vas a usar en una estación en específico para cubrir esos vuelos. Y bueno, atrás de todo esto genera tareas específicas con inicio y fin al minuto de resolución, diciendo exactamente qué tipo de tarea van a hacer, ¿no? Desabordaje, aduana, migración, abordaje, check-in, anfitrión, y tiene decenas de reglas que limitan cómo estos recursos son ubicados, ¿no? Allocated. Y bueno, esto tomaba 2 días acomodando toda la data y buscando el resultado. Le metes Python, te toma 5 minutos, ¿sí? Que era lo que decía Javier. Incluso si esto no permitiera mejorar la cantidad de recursos que utilizas para atender la misma cantidad de vuelos, solamente con recuperar estos 2 días de ese experto que antes hacía toda esta parte de staff planning, ahora él se puede dedicar a buscar mejoras en cómo asignan esos recursos. Así que ese es un ejemplo de algo que se ha hecho con Python en Copa en poco tiempo. Y otras cosas que estamos haciendo es mucha automatización como esa que les enseñé, web scraping, el tipo de cosas que vas a Expedia y jalas itinerarios y lees cosas de interés para alguna pregunta de negocio. Crear y construir bases de datos, parsear un montón de mensajes, Ángel les va a hablar de esto, parsear PDFs, de esos bonitos de los que vienen que seleccionables, de los feos no tanto, aunque por ahí vi en el Discord a alguien que trabajó, creo que fue Adrián, en un API super cool para pegarse a Tesseract, lo de AWS. Por ahí vamos a estar haciendo un fork de tu repo, Adrián. Mucha automatización porque trae valor rápido. Mucha automatización porque trae valor rápido. Data cleaning, pues nadie que te diga que la data es como te la dan en el curso para que practiques machine learning, pues nunca viene así, siempre está sucia, nunca está completa y siempre tienes que rellenar espacios y buscar como concesiones, ¿no? Buscar intercambios lógicos de cómo sacrifica un poco de accuracy por entregar un resultado, o al revés, sacrificas tiempo con tal de poder tratar la data como se merece. Algunas aplicaciones web, la mayoría son, más bien el rol de Python es habilitar tener la data y luego todo se hizo en JavaScript, pero sí estamos evaluando, algunos me han visto por ahí preguntando en Discord, estamos haciendo un portal en Flask que se comunica con Celery para crear unos jobs que automatizan lo del Staff Planner que les estaba mostrando. Algo de Machine Learning, creo que hoy no les vamos a mostrar nada de eso, pero ya en una sesión de JavaScript les enseñábamos un poquito de eso y en alguna otra ocasión podríamos traerles de eso acá también. Hoy vamos a ver de ETLs y de generación de scorecards. Y nada, el cielo es el límite, ¿sí? Literal, creo que Python tiene un poquito de arte, ¿no? Es decir, hay una parte de matemática amplia y todo, pero es como un piano, es como una guitarra, no importa cuántas veces otras personas han creado cosas con Python, si ustedes aprenden y tienen inspiración, pueden hacer cosas que nadie nunca en siglos ha hecho. Entonces ese es el poder que tienen en sus manos, ¿eh?
con eso yo cierro y le doy a Ángel para que continúe con su pedazo de la presentación. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora o luego. De 2 días a 5 minutos me pareció excelente eso. Aló, ¿me escucha? ¿Me Y escucha? honestamente fue conservador, Adrián. No quise exagerar, pero sí, probablemente había algunos problemas de eso, de que, ok, cuando vas a correr un año de schedule, eso te puede tomar 2 semanas a tratar la data en Excel y hacer todo eso. Python lo corre ese como en 5 horas. Aló, ¿me escucha? Sí. Listo. Creo que... Manuel, te voy a mutear. Ok, ahí está. Gracias, Sí. Manuel. Bueno, antes de comenzar con todo, hola a todos. Yo creo que hace un momento cuando me presenté tenía el micrófono en mute. Bueno, me presento nuevamente con todo el público. Mi nombre es Ángel Song Liu. Soy analista senior de eficiencia operacional. Me gradué de ingeniero mecánico con énfasis en mecatrónica y me especialicé en toda la parte esta de instrumentación. En el departamento en sí estoy más relacionado con este tema de DevOps. Y antes de hablar del tema de ETL, de Python, me gustaría más ya hablar de la herramienta en sí, que ya están hechas, que ya consumen ese input de Python. Y con esto comienzo con el, Hub Integrity Tool. El Hub Integrity Tool es una herramienta principalmente utilizada por nuestro departamento de HCC, que es Hub Control Center, que es nuestro contacto directo con el aeropuerto de Tocumen. Y bueno, sobre todo esto, ¿qué es HIT? ¿Qué exactamente es? Es una visualización, es una herramienta que permite o provee la visualización de múltiples procesos de rotación. ¿Y qué es la rotación en sí? Bueno, la rotación, cada vez que llega un avión al hub o a Panamá, tiene que pasar por un proceso, sea limpieza, catering, los walkaround de mantenimiento. Estos procesos anteriormente no se obtenían o no había forma de visualizarlos. Y bueno, lo que hace HIT es en una pantalla o en un GUI gráfico tratar de mostrarlo todo, como pueden ver aquí en estos momentos. Y ahora se van a preguntar, ¿en dónde está la parte de Python? Bueno, como leen en el título, Data Source Integration, que ahí es donde utilizamos, o como mencionaba Miguel, la parte de TLs, es donde utilizamos Python para integrar múltiples data sources o fuentes de datos, que esta fuente de datos son las 5 que encuentran abajo, que son fuente de datos de red, SOAP, PRM, ACARS y HIT. Antes de irnos al detalle de cada base de datos, me gustaría darle un recorrido de cómo se ve la aplicación, en donde podemos ver en la parte izquierda superior un filtro de puertas. Y bueno, aquí donde dice Inbound Flight, esta es la parte importante, podemos ver el vuelo llegando al hub, todo el proceso de rotación que involucra para que el avión esté listo para el siguiente vuelo, y en la parte derecha vemos lo que sería el Outbound Flight. Y bueno, ya he explicado cómo está el GUI. Voy a la parte de la base de datos, en donde red es toda la base de datos relacionada a equipaje. SOC es la base de datos relacionada a todo
todo este tema de planes de vuelo, de instrucciones de cargas, de request de despegue. PRM es la base de datos de pasajeros. ACARS es la base de datos, bueno, no es una base de datos en sí, es data proveniente del avión. Y esta data proveniente del avión la voy a explicar cómo la consumimos y cómo la manejamos. Y bueno, el último punto es HIT, que son data manual que se va introduciendo en la aplicación. Este aplicativo está hecho no está hecho en Python, está hecho en JavaScript. Como mencionaba Javier en su momento, la herramienta ideal para el escenario ideal. Y JavaScript para nosotros era lo mejor para hacer este tipo de herramientas. Y antes de decir con el siguiente slide, esto se encuentra en real time. Todo esto es lo más real posible. Y el siguiente slide sería un vistazo de cómo están nuestros ETLs funcionando. Tenemos un ETL en un servidor que lo llamamos el servidor 80, que sería nuestro ETL de ACARS o nuestro ETL que consume data proveniente directamente del avión. Este ETL tiene un FTP en donde el FTP funciona como el repositorio o donde depositamos sea los XML, los textos planos, y tenemos un script parseando toda esta información. Nuestro segundo servidor es un servidor que tenemos en AWS, y en este servidor tenemos nuestro ETL de pasajeros, equipaje e itinerarios. Y finalmente tenemos un tercer servidor en donde tenemos lo que sería el web service, que alimenta la aplicación que presenté anteriormente, y esto es gracias a los ETL que alimentan este web service. Continuando ya mucho más a detalle de cómo se ve el diagrama de procesos de cada aplicativo. Este es nuestro diagrama de procesos, en donde, como mencioné anteriormente, tenemos un ETL que nos provee data operacional, el itinerario, la data de pasajeros. Esto lo combinamos con web service ya creado por nuestro departamento de IT dentro de Copa. Y esto lo subimos a un servidor, que este servidor llamamos 175, en donde tenemos una base de datos de Mongo y tenemos nuestro famoso backend y frontend de la aplicación. En la parte de abajo tenemos lo que sería nuestro ETL de ACARS, que los mensajes del avión se depositan en un FTP o en el servidor 80, y en el servidor 80 mantenemos un script que está 24/7 esperando mensajes del avión, y similar al ETL que está en la parte de arriba, se sube la información al servidor 175 donde está Mongo, y con esto alimentamos lo que sería el API, y el API alimenta lo que sería la aplicación en sí. Y con esto me gustaría presentarle lo que sería un demo. Bueno, no un demo, la aplicación en sí. Voy a presentarle HIT. No sé si puedan verlo ahí. Este es HIT, y esto está recibiendo en estos momentos información en tiempo real. Como mencioné, tenemos el ETL de ACARS. Este es el ETL de ACARS leyendo las diferentes carpetas en donde se deposita la información. Y acá tengo lo que sería el ETL de itinerario, que lo tenemos en un timer que carga información de base de datos cada minuto. Y bueno, aquí hoy en día, ahorita mismo tenemos un vuelo saliendo, el C138, el 138 Panamá-México, que como pueden ver está en rojo, salió tarde, y por ahí debería estar mostrando
esperando el mensaje de off, que bueno, todavía no ha llegado y bueno, como mencioné, estos son todos los procesos que van cayendo automáticamente o a medida que pasa la rotación o el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Aló? Hola, una consulta, quizás solamente por curiosidad, el tema de los colores en los gráficos del proceso que tienen ahí en el medio, o sea, van cambiando como de gris a verde o amarillo, rojo, según el estado que esté ese proceso en específico. Sí, en base a si llegó tarde, si no ha llegado, o si llegó tarde y, bueno, si no ha llegado y si llegó tarde. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. De nada, de nada. Gracias a ustedes por la invitación. Me queda el último ahí, Edison. Sí, con esto Una paso la sorpresa. palabra a Edison. Ya les comparto. Mientras tanto, gracias Santos por la pregunta. Nada es casualidad, todo tiene que ser con intención, Santos. Colores, tamaños, todo tiene que tener una razón. Así que muy buena pregunta, muchas gracias. Sí. Y entonces el API ese que vi ahí en el diagrama es como un API Gateway. ¿O el API está hecho en Python? El API está hecho lamentablemente en Node. En Node, ok. Sí. No, preguntando. O sea, Lamentablemente. no, para nada. Lamentablemente no. Si es uno usa lo que está. No, solamente digo. Ey, Sé que pero dicen ahora, de Python, por eso. pero ahora Python tiene FastAPI con capacidades async que compite contra Node.js y Go. Pero no, o sea, ya eso está implementado en Node, así que sigan curso. Sí, esto es una implementación de múltiples herramientas. Y bueno, para todo este tema de, digamos, de data processing, siempre hemos confiado en Python y somos un equipo bastante nuevo en todo este tema de Node, de JavaScript. Y la verdad, sentimos de que la herramienta ideal para ese tipo de desarrollo era JavaScript en ese momento. Claro, entendible. Bueno, le paso la palabra a Edison, que ahí ya está presentando. Gracias a todos. Gracias a ti. Sí. Buenas noches, soy Edison Suárez, analista de eficiencia operacional. La primera vez que toqué Python fue hace como unos 2 años en clase, donde fue en tópicos especiales 2 en la UTP, viendo datasets para predicciones de
de performance de jugadores de béisbol. Y desde ahí me atrajo bastante el lenguaje. Bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar Basic Scorecards Approach with Python. Entonces, esto que les estoy presentando vendría a ser como el flujo de herramientas que utilicé para, entre comillas, automatizar el proceso de creación de scorecards, que son básicamente los boletines para distinto personal de distintas áreas. Por ahora está el de pilotos. Entonces, inicialmente se tiene la data, la cual manipulé con NumPy y Pandas los datasets, que puede ser extraída ya sea de archivos planos, CSV, Excel, que me proporcionan distintas áreas, o también conectándome a la base de datos de la empresa, ya sea una vista en específico de una base de datos relacional o no relacional para extraer la data. Ya tengo mis datasets, trato mi data, utilizo NumPy y Pandas para este tratamiento estadístico que se le da para sacar los KPIs y las métricas principales de visualización. Una vez tengo eso, también tengo un banco de datos de donde está mi personal con sus correos, información de contacto y demás. Entonces, lo que paso ahora a hacer es a crear, utilizando HTML, CSS, JavaScript, un poco de ayuda de Google Charts y Chart.js como librerías para visualización. Diseño lo que vendría a ser mi scorecard. Diseño mi template como un solo archivo HTML donde tengo mi JavaScript dentro para entonces recibir. Tengo espacios donde recibo las variables que me va a pasar el script de Python. Este template lo tomo junto con la ayuda de PDFKit y WK-HTML to PDF para agarrar el template, introducirle toda la data de los datasets, KPIs y métricas que procesé, se las inyecto y entonces lo guardo como PDF. Una vez hecho esto, yo lo guardo por un código, nomenclatura específica en una carpeta o carpetas específicas. Luego paso a otra sección del script en donde voy usuario o persona por persona a la que le debo enviar el scorecard. Se lo voy enviando, incluyéndole preferiblemente un pixel de Google para revisar quiénes vieron su scorecard, quiénes no, y sacar más métricas. Entonces, una vez los termino de enviar, esto, por el tipo de errores que levanta y demás, cualquier peculiaridad que me encuentre, lo puedo guardar, lo resumo y me lo envío a mi propio correo cuando termina de correr, en un Excel o en un mismo PDF con otro template. Entonces, con esto les termino de contar más o menos cómo funcionaría el proceso este de Python Scorecards. Para automatizarlo, se podría utilizar otro script, utilizando una librería como AppScheduler, que correría probablemente en un screen de Linux, o también se tendría ahí levantado para automatizar cuando corre. También se podría hacer con Bash o hasta con el Task Scheduler de Windows. Y para enseñarles cómo se ve este scorecard que diseñé,
Aquí se los presento en pantalla. Básicamente, presento las métricas principales de la persona, un resumen de su trabajo, de sus vuelos, con los puntos principales de cada uno, y él puede entonces ver y tener claro cuál es su performance, dónde puede mejorar, a qué le tiene que prestar mayor atención y demás. Con esto ya creo que ya les resumí todo, así que estoy abierto a preguntas que tengan, dudas. Buenas noches. Tengo una pregunta. Si me están escuchando bien. Sí. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cuál fue tu principal reto trabajando con Pandas y NumPy para el desarrollo de tan interesante proyecto? Bueno, para mencionarlo rápido, podría decir que aunque uno tenga ciertos conocimientos de estadística, tenía que estar revisando la documentación constantemente para ver cómo escribir o cómo hacer tales cosas que en mi cabeza ya como que sabía cómo se calculaban, pero yo sabía que en Python siempre tiene que haber una forma más eficiente y más corta de hacerlo. Temas de manejo de memoria y demás fueron relevantes porque en la experiencia que tengo con NumPy y Pandas, he trabajado con datasets pequeñitos, pero imaginando que la información que manejaste era mucho más grande, me pregunto si cuando uno trabaja con mucha data, el tema de la memoria se convierte en algo a manejar, ¿no? Bueno, la verdad es que no tuve ningún issue con esto. Debo mencionar que inicialmente yo lo tenía todo junto en un solo notebook, Jupyter Note, pero luego lo dividí en distintos scripts para entonces poder manejarlo con el scheduler. Eso también hace que sea más manejable, porque está separado el código. He manejado, no sé si conocen lo que vendrían siendo METARs o informes de pronóstico del clima. Trabajé con un script que manejaba gran cantidad de información, mucha información de bastantes años. No tuve problemas de memoria, pero lo que cuando llegué a trabajar con bastante información, sí, el tema era la demora y el delay de conexiones cuando uno guarda en base de datos y demás. Ok, muchas gracias. ¿Qué tan grande era el dataset, si se puede saber, un estimado? O sea, ¿cuántas filas y columnas tiene? Más o menos, o en promedio. La verdad, columnas, estuve trabajando como con unas... variaba, porque en ciertos puntos del script uno elimina columnas que ya no van necesitando para que corra mejor. Entonces, al final, como unas 15, alrededor de unas 15, estaba trabajando. Y filas, me parece, no superaba las 10 o 15 mil. 10 o 15 mil, por ahí. Creo que no superaba. Adrián, para quizás darte referencia, ponte que 80 estaciones por hora generan cada una un metar y eran 15 años de data. Así que las 80 estaciones por 24, por 365, por 15.
Sí, como, no sé, creo que más de 15.000, probablemente 100.000, algo así. Mm, Eran Oh, 3 gigas, 4 gigas, no era de que estas huge 15, data. estas sí. 15 las mencionaba era por los pilotos, pero por metars, uff, Más que eso. Ah, ok. sí. Sebas, el que hizo la pregunta, que hizo la pregunta de memoria, entonces eso yo estaba curioso. Ah, sí, estaba curioso en saber, sí. Sí. Sí, Una es que Pandas recomendación para carga ese todo el tema, dataset en memoria. sí, correcto. Una recomendación es buscar operaciones columnares, ¿no? En vez de, a veces nos toca iterar por las filas, pero generalmente hay una mejor manera de hacerlo sin iterar por las filas. Pero por ahí yo sé que José Quesada tiene experiencia con reemplazando pandas por las otras cosas esas que hacen pandas, pero paralelos, pues. Como Pandas Async o en paralelo. Muy interesante todo. Oye, oye, by the way, sí, sí le tengo otra pregunta aquí a Edison, creo que es. Edison, sí. Sí, Edison, qué, ¿qué retos tuviste en el módulo este de HTML to PDF? O sea, HTML to ¿cómo, PDF. sí, o sea, cómo diste con esas librerías? ¿Por qué las escogiste? ¿Viste algunas otras opciones? O sea, ¿cómo? A ver si me explicas un poco cómo fue el proceso ese. Bueno, inicialmente Miguel me lo comentó y busqué en internet en la comunidad para ver qué utilizaban más para transformar un archivo en HTML, a lo mejor con JavaScript dentro, a PDF. Ya que yo anteriormente había transformado HTML con JavaScript a PDF, pero lo había hecho ya desde la misma aplicación web como tal, Angular o React. Entonces, en la comunidad había visto que había más comentarios utilizando estas librerías y pensé, bueno, si me sale la bruja, lo, lo mejor sería irme por donde hay como más experiencia y por donde pueda consultar más en la red. Claro. Sí, entonces te fuiste por las librerías que son como más battle tested, que llevan más tiempo.
Así es. Un reto ahí importante era que lo que decía Edison, Adrián, de que cuando vas a pasar a PDF tienes que ponerle un delay para que renderice lo que sea que pusiste en JavaScript. Y eso era todo un tema, pues. Hubo que probar en varias librerías para poder dar con la que sí renderizara bien las grafiquitas bonitas, ¿no? Wow. Sí. Oye, no, pero es que disculpa, tengo otra pregunta. Yo no sé si están apurados para terminar, pero, o sea, tengo otra última pregunta, pero la pregunta es para, yo creo que era Ángel, no sé si Ángel está ahí. Sí, Hola Ángel, hola Ángel. cuéntame. Oye, sí, yo no sé si tuviste algún requirement de, no sé, de disaster recovery o reliability o availability en tus scripts y cómo los manejaste. Bueno, de requirements sí, no se me solicitó. ¿Cómo manejo los errores? Lo manejo con try and catch. Creo que todos hemos utilizado try and catch aquí. Pero sí, no tenía un requirement de disaster recovery en sí. Hoy en día lo que hacemos cuando se nos cae uno de estos ETLs es volver a subirlo y listo. Ah, ok, interesante. Y oye, Edison, el Script Automation Scheduler que está ahí, eso está en el cloud. Eh, Anteriormente, con este no, ahora mismo porque no le estoy corriendo ahora, pero con otros scripts sí he puesto un script encargado como scheduler de correr cada cierto tiempo en un screen de Linux en cloud. Okay. Ok. Gracias. Oye, muchísimas gracias por esta presentación, por, por todo. Estaba muy, muy interesante. Gracias. Ya, se me acabaron las preguntas. Hola, ¿hay oportunidad de Solo, una pregunta más? sí, solo curiosidad. Al escucharlos hablar de ponerlo en un screen en Linux, ayúdame a entender por qué meterlo en un screen y no simplemente ponerlo como un cron. La pregunta va hacia mí. Sí, a Edison, sí. Ah, La pregunta es por qué la tarea se activa como un screen, quizás pensando en la misma respuesta. La respuesta puede estar relacionada con el proceso de generación de gráficas, pero quisiera escucharlo de Edison. ¿Por qué usar un screen y no un simple script dentro de que se ejecuta con Chrome? Bueno, creo que la mayor ventaja que le vi fue poder visualizar todos los screens y cómo era su estado y su consumo de recursos en consola. Muy, muy, muy interesante, sí, tienes razón. Gracias.
No, muchas gracias a todos por estar aquí. Me gustaron todas las charlas de hoy. Yo había leído un poco los blogs de Javier. Él tiene unos muy buenos artículos en su. Métanse ahí a normalización, base de datos que me gustó bastante. Y ya me había leído un poco sobre su trayectoria y pues estaba muy entusiasmado en ver lo de la charla de Miguel Gaitán, Ángel y Edison para ver cómo se veía Python en Copa. Me resultó todo muy interesante porque tú sabes, ¿no? Uno piensa que es algo como místico, pero hoy estuvieron aquí pues presentes y nos compartieron toda esa información que es súper, súper valiosa pues para mí y seguramente para ustedes también. Y bueno, ahí están con el rol etiquetados de speaker. Si les tienen algunas preguntas, les pueden enviar un mensaje. Pueden utilizar el canal general, el canal general, pues sí. Y estamos hablando. Sí, sí, los canales de Relax están habilitados. Si alguien quiere, pues, seguir las conversaciones, se pueden unir a los canales de voz, el patio, la sala, las pintas, aunque no creo que hoy miércoles alguien tenga una pinta, pero yo no lo juzgo. Eh, y bueno, pues, así, así quedamos. Muchas gracias a todos por venir. Oye, gracias Adrián y a todos por escucharnos y a Ángel y a Edison también por regalarnos su tiempo para compartir un poquito de las cosas que hacemos. Gracias a todos. Sí, claro que sí, ¿no? Es una de las, digo, la empresa más grande de Panamá. Súper valioso su presentación en el día de hoy de cómo se utiliza Python ahí. Muchas gracias nuevamente. Gracias a Chao a ustedes. todos.